¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos con el acontecimiento de las cloacas infectadas. Les traigo toda la información sobre el evento, el nuevo conjunto de las cloacas, la cantidad de andarmantes para obtenerlo, la nueva montura, la mascota. También hablaremos sobre cómo realizar el mini acontecimiento y mucho más. Sin mucho más que decir, empecemos con el video. Para comenzar, al parecer tendremos dos nuevos ingredientes en las barras del acontecimiento, las gemas de miasma y cofre de pieles. Ambos objetos se utilizarán para la fabricación de nuestro nuevo conjunto de las cloacas, que lo estaremos viendo más adelante. Continuemos con las barras. Tendremos un total de 5 elixires y 150 huesos de dragón para nuestros conjuntos míticos importantes. 8 llaves de la peste que nos servirán para abrir el cofre de la codicia en esta región en Kingshield. Y por último, este nuevo efecto. En la barra del mini acontecimiento tendremos las siguientes recompensas: 3 elixires de huesos, 5 llaves de la peste, 35 gemas de miasma, 3 cofres de pieles para el conjunto y al finalizar este otro nuevo efecto. Empecemos con la novedad más importante de este acontecimiento. Implementaron el nuevo conjunto de las cloacas. Les dejaré en pantalla las estadísticas que actualmente tenemos disponibles sobre el conjunto. Este conjunto estará compuesto por 4 objetos: casco, adorno y los 2 anillos. El bono por utilizar 2 piezas nos aumentará un 20% de vida, en el caso de 3 piezas será un 20% de daño, y por último, con las 4 piezas, al utilizar la siguiente habilidad en cada uno de nuestros personajes, tendremos una probabilidad del 50% y del 30% en el guerrero de transformarnos en forma venenosa. Esto aumentará nuestros daños y la reducción de resistencias a los enemigos progresivamente cada 3 segundos. Inicialmente reduciremos un 25%, aumentando en un 15% cada 3 segundos, hasta obtener el 100% de la reducción de resistencia en los enemigos. El aumento máximo se logrará faltando los últimos 5 segundos del bono forma venenosa. En el mago del círculo, cuando logremos obtener la forma venenosa, obtendremos un 125 de daño iniciante que aumentará progresivamente en 75 cada 3 segundos, aumentando hasta 500% en su forma máxima. También obtendremos la transformación de la singularidad en explosión tóxica, que estallará cada 0,3 segundos, infligiendo 350% de nuestros daños básicos como daños de veneno a todos los enemigos en un radio de 4 metros, causando un efecto negativo de ralentización y uno de veneno al impactar en los enemigos. Tendremos también un 30% de probabilidades de lanzar un control mental hacia el objetivo impactado. En el cazador, cuando logremos obtener la forma venenosa, obtendremos un 150% de daño iniciante que aumentará progresivamente en 90% cada 3 segundos, aumentando hasta un 500% más de daño en su forma máxima. Obtendremos la transformación del disparo múltiple a disparo de quimera. Esta habilidad ya no consumirá concentración y no tendrá tiempo de recarga al utilizarse. Infligirá un 120% de daño base como daño de veneno. Los ataques tendrán un 100% de probabilidad de marcar a los enemigos. Guerrero dragón, cuando logremos obtener la forma venenosa, obtendremos un 150% de daño iniciante que aumentará progresivamente en 90% cada 3 segundos, aumentando hasta un 500% en su forma máxima. Obtendremos la transformación del girogolpe sangriento en girogolpe de quimera. Este infligirá un 400% de nuestros daños básicos como daños de veneno. Los golpes tendrán un 30% de probabilidad de activar la piel de dragón. En el caso del mecánico a vapor, cuando logremos obtener la forma venenosa, obtendremos un 100% de daño iniciante que aumentará progresivamente en 60% cada 3 segundos, aumentando hasta un 400% en su forma máxima. Obtendremos la transformación del disparo rápido a disparo de quimera. Este triplicará nuestros disparos, que también perforarán a 5 enemigos. Cada una infligirá un 100% de nuestros daños básicos como daños de veneno. Al impactar en los enemigos, obtendremos un bono que nos aumentará un 2% de nuestra velocidad de ataque y podrá acumularse hasta 10 veces, obteniendo un 20% más de velocidad. Y por último, tendremos un 30% de probabilidad de crear una torre mecánica. Obtener el set presión andarmantes. La otra novedad de este acontecimiento serán los cofres de la codicia. Al parecer regresaron con la temática de las cloacas infectadas. Para poder abrir estos cofres tendremos que utilizar una llave de la codicia de las cloacas. Esta la podremos comprar en la tienda por 1500 andarmantes. También podremos fabricarla con 20 fragmentos de llaves que los podremos obtener en el cofre al eliminar al gusano bajo el castillo. Dentro de estos cofres podremos recibir las siguientes recompensas: gemas de miasma, cofres de pieles, la montura de taladro, pasajes infernales, esencias rojas y materiales para ingresar al acontecimiento. Por otra parte, en la tienda con andarmantes tendremos la siguiente mascota por el valor de 100.000 andarmantes. En caso de querer obtener el conjunto de las cloacas tendremos que abrir muchos cofres,
por ende en esta ocasión sí recomiendo comprar la mascota, ya que nos otorgará un 10% de probabilidad de obtener una recompensa extra. Para poder fabricar este conjunto en el banco de trabajo necesitaremos un total de 2000 gemas de miasma y 200 cofres de pieles. Estos, como mencionamos anteriormente, los obtendremos de los cofres de la codicia. En mi caso, obteniendo el conjunto en el servidor de prueba utilicé aproximadamente entre 600 a 650 llaves para poder obtener todo el conjunto. Eso quiere decir que el valor del conjunto estará entre los 900.000 y 975.000 Andermantes. Aparte tendremos que sumar los 100.000 Andermantes de la mascota. Recuerden que al completar la barra de los acontecimientos también estaremos recibiendo recompensas del conjunto. Esto nos ayudará a reducir la cantidad de los Andermantes totales para poder obtener el set. Joya de espinas. Por otro lado, en Griman tendremos los siguientes comercios con Drakens. El más importante en caso de los guerreros será la joya de espinas. Esta joya infligirá daños a los enemigos que estén cerca de nosotros y nos auto-infligirá daño en un porcentaje más bajo. Será muy útil para los guerreros dragones, ya que una de las maneras de obtener furia será cuando recibamos daño. Por ende, esta joya cumplirá esa función. Mi recomendación será utilizarla únicamente de color gris sin mejorar para no recibir demasiado daño y estar en constante peligro. Para las otras razas también puede ser de gran ayuda en caso de tener que limpiar mapas en dificultades bajas sin bajarnos de la montura. Amuleto de espinas. Otra cosa muy importante será que en los mini acontecimientos y en la tienda de Grima podremos obtener los siguientes materiales: veneno de sierpe y tubérculos espinosos, que nos servirán para poder fabricar el amuleto de las espinas. La función de este será para recibir inmunidad al daño que nos causará la joya de espinas en caso de querer utilizarla en ocasiones especiales. Comercio con las monedas de comunidad. En este comerciante tendremos las recompensas del anterior evento en caso de no poder haberlo realizado. Tendremos el anterior disfraz de la peste, la montura y efectos para la bolsa del coleccionista. Empezar con el evento. Para comenzar con este acontecimiento tendremos que ir a la parte inferior en Kinshield y tomar todas las misiones del caballero Hardy. Este acontecimiento estará compuesto por 4 mapas. Para poder ingresar necesitaremos llaves de las cloacas, que las obtendremos de los enemigos dignos, y ratas de las cloacas, que aparecerán en diferentes mazmorras. Los mapas dentro del evento serán cloacas bajo la feria, bajo la cripta y bajo el puerto. Nuestro objetivo en estos 3 mapas será obtener las 4 partes para poder fabricar la válvula del castillo, donde al ingresar tendremos que utilizar esencia antídoto para poder eliminar al gusano, obtener su cofre en esta región del mapa y poder recibir progreso para poder avanzar en la barra. En la dificultad sanguinario obtuve un total de 537 de progreso y en inclemente 287. Eso quiere decir que si en las 5 barras del acontecimiento principal tendremos un total de 58.000 de progreso, para terminar el acontecimiento en sanguinario necesitaremos un total de 108 rondas, que equivale a 1080 pasajes infernales y 108 válvulas al castillo. En la dificultad inclemente serán 202 rondas para poder finalizarlo sin gastar pasajes infernales. También algo muy importante que tendremos que tener en cuenta será que en la barra del acontecimiento principal, mini eventos, y en la tienda de Griman por Drakens podremos obtener el beneficio lluvia de chapas. Este aumentará la cantidad de progreso obtenida en un 50%, por ende podremos reducir la cantidad de rondas con este beneficio, que durará 30 minutos activo. Con la lluvia de chapas activa necesitaremos un total de 72 rondas en sanguinario y 134 en inclemente para poder finalizar el evento principal. Mini acontecimiento. Para poder comenzar con el mini acontecimiento tendremos que finalizar las primeras misiones principales del evento. Esto nos desbloqueará la siguiente misión, donde nos enviarán a obtener los siguientes materiales. Tendremos que buscar 100 hongos de las cloacas bajo la feria, 60 líquidos de la peste bajo el puerto, 90 trapos de las cloacas bajo la cripta y por último 12 botellas de saliva en cloacas bajo el castillo del gusano tóxico. Con estos 4 materiales tendremos que ir al banco de trabajo y fabricar la bomba explosivo. Tendremos que colocar la bomba en esta región en las cloacas bajo la feria y regresar a Kinshield. Con esto desbloquearemos la puerta en las cloacas abandonadas. Dentro de este mapa empezaremos con el mini acontecimiento. Tendremos que utilizar las esencias antídotos para eliminar a los enemigos. En este mapa aparecerán 6 mini jefes gusanos, que al eliminarlos recibiremos progreso de los aldeanos muertos. Posteriormente se nos abrirá la puerta al siguiente mapa, la cueva oculta. Algo muy importante que suelo hacer será abrir las ánforas para poder terminar más rápido el acontecimiento y gastar menos recursos. Dentro del mapa de la cueva nos enfrentaremos a Morwick, donde tendremos que derrotarlo para poder obtener progreso y terminar el acontecimiento. Estuve haciendo varias rondas al acontecimiento abriendo ánforas y recibí un total de 296 en la dificultad sanguinario. En la dificultad inclemente recibí un total de 228. Recuerden que al utilizar el beneficio lluvia de chapas aumentaremos un 50% el progreso obtenido. Eso quiere decir que si en total tendremos 6480 de progreso sumando todas las barras, necesitaremos un total de 15 rondas para terminar el evento, que equivale a 3600 llaves de las cloacas y 300 pasajes infernales en la dificultad sanguinario. En inclemente serán 19 rondas con un total de 2736 llaves
llaves de las cloacas. También algo muy importante será que al derrotar a Morvick estaremos obteniendo llaves de las cloacas. En Sanguinario, dependiendo de nuestra suerte, podremos recibir entre 80 a 240 llaves, por ende recuperaríamos lo que gastamos en la entrada. En Inclemente serán entre 48 y 144. Así que nada, gente, espero que les haya gustado y les haya servido la guía sobre el acontecimiento de las cloacas. Ya saben que estoy en Twitch y en Kick todos los días haciendo streams. En la parte inferior les dejo mi canal de Discord, donde van a poder encontrar una comunidad para poder avanzar y jugar en grupo. Sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.